Bendiciones, mis amados, en esta maravillosa hora. Hoy tenemos un tema pero muy poderoso para nuestro tiempo, obreros de la 11ª hora. Estamos creyendo en la cosecha, que esto es gigante. Y yo sé que este video va a llegar a muchos lugares. Por eso es importante, como casa motriz, que podamos ponerle la suma reverencia a esta academia de obreros. Firmemente lo puedo decir: todo pastor o toda iglesia que no está haciendo discípulos, obreros, está en pecado, porque el último mandamiento de Jesús fue: vayan y hagan discípulos. Por eso es que nosotros asumimos esta gran responsabilidad de ser obreros. Ustedes fueron llamados para ser obreros, y a los obreros se forman. Los discípulos, los obreros no nacen, los obreros se hacen. Hoy vamos a estar hablando de la unción del Espíritu Santo. Es imposible ser un obrero efectivo sin la unción del Espíritu Santo. Muchas personas desean la unción para sus vidas, pero en realidad no saben cómo adquirirla. ¿Por qué y para qué yo debo de ser ungido? Es importante para adquirirla. Entonces es importante entender que Dios, a través de la Escritura, nos ha enseñado por qué, para qué y cómo se recibe la unción. Una vez entendiendo esos principios, es fácil que Dios nos pueda ungir. En primer lugar, quiero subrayar que la unción requiere de humildad. Partiendo de aquí, el carácter es importante. No es lo mismo sentir la presencia de Dios que ser ungido. Hay personas que nacieron en la iglesia, fueron bautizadas con el Espíritu Santo, pero nunca fueron ungidas. Solamente fueron llenas del Espíritu Santo, bautizadas del Espíritu Santo. Eso afectó la vida de ellos, pero ellos no pudieron afectar a nadie con eso. Por eso es que no pudieron trascender. La unción te hace trascender. Por eso es que la unción necesita de tu carácter. Una persona puede ser llena del Espíritu Santo, bautizada en el Espíritu, pero no ser un predicador, no ser un consejero, no ser un discipulador, porque para eso se necesita ser ungido. Entonces, el primer principio para ser ungido es la humildad. En 2 de Reyes capítulo 2 leemos la historia de Eliseo y Elías, o de Elías y Eliseo. Cuando Elías iba a ser arrebatado al cielo por el Señor, Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieres antes que te sea quitado. Eliseo le dijo: yo quiero una doble porción de tu espíritu. Yo quiero una doble porción de tu espíritu. Elías le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Claro, si me ves cuando sea quitado de ti, te será hecho, si no, no. Y después Elías le decía: quédate aquí. Elías: no te dejo. Quédate aquí, no te dejo. Le probó el carácter. Como el carácter de Eliseo estaba formado, por eso fue que fue ungido. Se necesita carácter para poder llegar a la unción. Si a las primeras tú te quedas, te resientes, te sientes rechazo de tu líder, no vas a llegar hasta el final. Entonces, Elías lo que quería era probar que Eliseo tenía el carácter suficiente para recibir la unción, porque con la unción no se juega. Una vez Dios te ungió, te va a responsabilizar a que des el fruto por lo cual se te ungió. Cuando se unge un presidente es para que gobierne la nación. Cuando se unge un alcalde es para que gobierne la ciudad. Entonces, cuando se unge un hijo de Dios es para que haga una obra específica. De hecho, la unción tiene que ver con la realización de una obra. Cuando nosotros enviamos un obrero, lo ungimos. De lo contrario, ¿para qué? Entonces, la unción, diga conmigo, es para, no por, es para. La unción no es por, sino para.
La unción es para hacer, no porque yo busco a Dios, sino porque Dios me eligió a mí para hacer algo grande. Entonces, el ungido siempre antes fue siervo, porque en el proceso de servir se forma el carácter. Entonces, a nadie se ungió sin antes no servir. Antes se sirve y después se unge. El problema más grave de Sansón fue que fue ungido, pero nunca nadie le formó el carácter. Por eso terminó en problemas. Pero tú vas a ver a un Josué que primero fue siervo, después fue ungido y terminó la obra. Vas a ver a un Eliseo, primero fue siervo, fue ungido, terminó la obra. Vas a ver a los discípulos de Jesús, fueron elegidos, fueron formados, después ungidos y terminaron la obra. No se le puede ungir a un niño, porque se le unge a un niño, entonces se envanece, entonces su carácter no da, su nivel emocional es muy demasiado vulnerable, entonces se va a perder con la misma unción. ¿Cuántos hombres de Dios no hemos perdido en este siglo presente y en el pasado? Nosotros que tuvimos la bendición de despedir un siglo y recibir otro siglo. ¿Cuántos hombres de Dios no se perdieron por la razón que fueron ungidos, pero no eran maduros, no se sometían a nadie? Es un peligro ser ungido y no tener quien te supervise, ser ungido y no tener un padre a quien darle reportes, a quien reportarle. ¿Por qué? Porque eso te hace vulnerable ante la bendición que va a producir en ti, la bendición de haber sido ungido. Por eso es que no existe pastorado cuando la persona se dispara a sí misma. El pastorado tiene que ver con un proceso de formación, de equipamiento, y comienza con el ungimiento para ir a elaborar una obra. Y de ahí para allá es que comienza el obrero a trabajar bajo la dirección de quien lo unge y quien lo supervisa. Por eso es importante entender la unción. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado, de ti te será hecho. Así más, si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le volvió a ver. Y tomando sus vestidos, lo rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeando del mismo modo las aguas, se apartaron a una y a otro lado, y pasó Eliseo en seco. Esto lo dice 2 de Reyes 2:9 al 14. Es importante que la unción, entender que la unción requiere humildad. Eliseo no tenía temor de imitar a Elías. Muchas veces nosotros queremos hacer mayores resultados de alguien que hace cosas maravillosas, pero no lo queremos imitar. Y cuando lo imitamos, somos criticados por personas que no entienden de la humildad y de la unción. Y muchas veces no lo hacemos por lo mismo, porque vamos a ser criticados. Ahora bien, Eliseo fue suficientemente capaz y humilde para aprender de su maestro. Por eso es que la unción no puede caer sobre una persona que no sea fiel, no solo seguidor, sino fiel siervo. Alguien que cuando ya deje de seguirte, porque tú ya no estás en el medio, le diste todo, siempre te honre. Ya Eliseo no podía seguir a Elías, pero podía honrarlo con lo que hacía. Es importante, hay un momento donde tú ya no vas a poder seguir, porque vas a pasar de un nivel a otro, o quizás vas a comenzar un ministerio muy independiente del que te formó. Pero eso no quiere decir, o no te exime de la honra, de la responsabilidad de honrar a aquel que creyó en ti. Por eso es que el primer milagro de Eliseo fue en honor a su señor Elías, a su padre espiritual. Por eso dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Atribuyó
el milagro. Él disfrutó el milagro, pero se lo dio en honor a su maestro. Ahora bien, cuando nosotros entendemos esto, no se nos es difícil alzar ese manto en honor. La Biblia dice que Eliseo alzó el manto de Elías. Dios no va a ungir a nadie que no sea capaz de agacharse o postrarse para recoger el manto que otro dejó o tiró. Es importante entender este principio. Cuando Elías tiró el manto, Eliseo tuvo la humildad de recogerlo, inclinarse para tomar lo que otro había tirado. No puedes caminar con la unción de Dios y con orgullo en tu corazón. No puedes caminar con la unción que Dios da a los siervos sin servirle a alguien. La unción requiere ser un buen servidor. La consecuencia de ser un buen servidor es la unción. Cuando Eliseo levantó el manto, se fue inmediatamente al Jordán, a donde Elías había hecho el último milagro. Qué impresionante. De donde Elías termina, Eliseo continúa. Qué maravilloso es entender los principios de la unción. Ahora, una vez recibimos la unción, porque somos humildes, viene la etapa de la administración de la unción. ¿Cómo administro la unción? ¿Cómo podemos administrar la unción? Esta historia de Elías y Eliseo es figura de Jesús y la iglesia. Cuando Elías es traspuesto, dejó tirado el manto para Eliseo, que es figura de los que quieren la unción o de los discípulos presentes. Cuando Jesús sube al cielo, les dijo a sus discípulos que esperaran en Jerusalén hasta que fueran investidos del poder de lo alto. Esa palabra esperar, nota esto. Los discípulos, cuando la unción vino, no estaban orando, no estaban ayunando, estaban sentados, quizás estaban platicando. ¿En dónde está la clave? En que estaban siendo obedientes a la palabra que Jesús les dio. Jesús les dijo: quédense aquí, no se muevan. Ellos buscaron un lugar llamado aposento alto y allí se quedaron reunidos, esperando en obediencia. Jesús eso se lo dijo a 5,000 personas, pero de las 5,000 personas solo esperaron 120. La Biblia dice que eran como 120 cuando cayó el Espíritu Santo, pero la Biblia dice que cuando Jesús les dio la palabra eran como 500. ¿Cuántos se habían ido? ¿Cuántas personas se habían ido? Eran como 120. 380 personas no habían esperado, no tenían carácter, por eso fue que no esperaron. Como cuando una persona no tiene carácter, se impacienta, pierde la paciencia y se va. El carácter te hace esperar. Los que esperaron habían formado carácter. En verdad Jesús solo anduvo a 12, pero le dio la orden a 500, porque como 500 le habían seguido en todo lugar, mas sin embargo no pudieron esperar. Es importante entender que tú no vas a ser disparado. ¿Cuántas personas hoy no se dividen de las iglesias? Porque sienten que ya son ungidos, que ya predican bien, que ya dirigen bien. Y a veces se sienten que dirigen mejor que su líder. Y dicen: yo me voy a ir y voy a abrir mi propia iglesia. No esperan ser ungidos, se van. Esos discípulos se pierden o hacen malas cosas. Jesús quería que con la misma unción del Espíritu con la que Él fue investido, fueran ungidos sus discípulos. Nosotros pues debemos de procurar lo mismo, y para eso debemos de esperar. Jesús dijo: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:12. El que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Ojo a esto. Eran 500 y esperaron 120. De los 380 que se fueron no sabemos nada, pero de los 120 que se quedaron, rápido se vio la manifestación. En un solo mensaje que Pedro predicó, en ese momento aceptaron como 3,000 personas. Los consolidaron, los discipularon y comenzó la iglesia. Y después vemos los milagros y las maravillas que siguieron a los apóstoles que habían esperado.
los que no habían esperado, no se volvió a saber nada de ellos. Si usted no trabaja en una iglesia con estas características de humildad, pronto no se va a saber nada de usted. Pero si usted se queda fielmente esperando, aprendiendo, siendo formado, pronto se va a saber algo de usted. Usted está aquí para ser un obrero explosivo en la obra del Señor. La fe es imprescindible para fluir en la unción. Necesitamos fe. Una vez somos humildes, necesitamos fe. Esta se hará evidente a medida que tú lo creas. La misma unción que está sobre el pastor está sobre tu vida. O sea, la unción que radica en mí estará en ti si tan solamente eres humilde y crees. O sea, en otras palabras, si tú no crees en tu pastor, en este caso, si no crees en mí, ¿cómo podrá fluir? En esta casa, voz profética de las naciones, Dios va a levantar con unción y autoridad a aquellos que crean en mí como su pastor. De lo contrario, nunca se mirará fruto en ellos. Tú no puedes estar en esta casa e imitando a un pastor que no es tu pastor. ¿Me explico? De lo contrario, solo vas a vivir admirando a los ministros, pero tú nunca serás levantado. Para Dios levantarte mayor que mí, necesitas creer en mí. Capítulo 17 del libro de San Juan, cuando Jesús oró por sus 12, le dijo, cuídalos, bendícelos, protégelos, guárdalos, porque ellos han creído que salí de ti. Solo por eso te pido, Señor, que los cuides, que los guardes, que los proteges, porque ellos han creído que yo salí de ti. Qué impresionante. La humildad y la fe. La humildad para esperar que mi líder me envíe. Y la fe de creer que voy a hacer mayores cosas que él porque le serví con amor. La unción es para servir, nunca para engrandecerte a ti mismo. Ese principio es tan vital. ¿Para qué soy ungido? Para servirle a los demás, no para engrandecerme a mí mismo. Quien se engrandece por la unción le pasará como a Simón el mago, quien quiso comprarla para hacerse grande y famoso en el pueblo. Por lo tanto, fue revelado su corazón y cayó en amargura. Toda persona en las iglesias que no va por la vía correcta, con la unción, termina siendo amargado. Termina criticando a sus líderes en vez de honrarlos. Termina hablando en mal de ellos en vez de honrarlos. Termina denigrando la iglesia en vez de unirse a ella. Termina siendo el único ofendido en vez de bendecir a los demás. Busca que lo exalten y ellos no exaltan a nadie. Busca que lo honren y ellos no honran a nadie. Eso es ser mal obrero, como dijo el apóstol Pablo. Dios conoce las intenciones del corazón de cada uno y dará a cada uno como Él cree. No como yo creo y yo quiero. Como Él, porque Él me va a mí a visitar mi corazón. A mí muchas personas me han dicho al día de hoy, Pastor Robles, ¿por qué usted desde que comenzó a pastorear hasta hoy no ha perdido la unción? Sencillamente, he cometido errores miles, porque la unción no se pierde cuando se cometen errores. La unción se pierde cuando no reconoces tus errores. Tu caída no es la que te destruye, sino el problema de no levantarte. O sea, tu problema no te destruye, sino el problema de no reconocerlo. Tu ofensa a Dios no te destruye, sino la falta de humildad de reconocer y levantarte. Lo que tú ofendiste no es el problema, no reconocer que ofendiste es el problema. Hacerte la víctima es el problema. El querer echar las culpas a los demás es el problema. ¿Qué hombre de la Biblia no cometió un error? ¿Qué hombre de la Biblia no cometió alguna atrocidad en algún momento? Pero todos los que vemos que cometieron errores y se arrepintieron,
Ellos alcanzaron la bendición y no perdieron lo que alcanzaron porque fueron humildes. Abraham, Noé, Abraham, todos, Moisés, David, Saúl. El problema de Saúl, de no ser reconvenido, de no ser alargado su reino, es porque no se arrepintió. En vez de decirle a Samuel, perdóname, cuando Samuel le dijo, locamente has hecho, en vez de decirle, perdóname, me arrepiento, le agarró el manto y se lo hizo se lo rasgó. Esa fue falta de humildad. Usó autoridad y prepotencia. Por eso es que Samuel le dijo, cuando viniste delante de mí y yo te ungí, eras pequeño en tu corazón. Le dijo, eras humilde, reconocías. Ahora te haces prepotente. Hay personas que cuando comenzaron humildes, todo lo que uno les enseñaba lo recibían con amor. Una vez crecieron soberbios, creyendo saber. Y ese es un problema. El que sabe, hágase como que no sabe para que sepa. El que tiene, hágase como que no tiene para que no pierda la bendición. Es importante. Lo que te va a sostener cuando tú crezcas va a ser conservando lo que te llevó a crecer, la humildad. Y para eso es que se requiere para obtener la unción. La humildad, por eso es que se requiere, porque si no se perderá. Dios conoce toda intención de mi corazón. En conclusión, si tú tienes la unción, ve y haz lo mismo que Dios te ha mandado hacer. Si tú lo crees, las señales que Jesús hizo te seguirán a donde quiera que tú vayas. Yo le pido a Dios que esa unción que te está levantando para creer por tu familia te lleve a cosas mayores y el día de mañana seas un ministro poderoso del Evangelio de Jesucristo. No pases por alto esta palabra. Unción requiere humildad, requiere servicio y requiere fe en tus líderes que Dios te ha dado. Dios te bendiga, Dios te guarde, porque ahora crees en mí, mañana creerá alguien en ti que eres un siervo del Señor. Bendiciones, adelante y los vemos en la próxima.